Sean todos bienvenidos a la Cantina de la Paja, donde tal vez salga mucha paja, o tal vez no. La idea es que todos sean informados. Iniciemos con la Cantina de la Paja. Entonces, pongamos en contexto. En 1846 sale el Manifiesto Comunista de Karl Marx, un filósofo alemán que escribió cómo es que... Alemanes, todos locos. Se escribió cómo es que el Estado debería por lo menos poseer, abrir los bienes de la sociedad o obviamente de las personas. Y esto incluye como la educación, esto incluye también el sistema política, el sistema público también de salud. Y cómo es que esta ideología tan bella por lo menos pudo engatusar a muchas sociedades, adentrarse en muchos continentes y culturas. Justamente tenemos un ejemplo de China, que justamente esa revolución, diría que comunista, fue un poquito más cultural, con Mao Zedong. Entonces, adentrando un poco más del tema, vamos a contextualizar un poquito más, a plantear cómo es que en pleno siglo XX muchos países pasaban por revoluciones sangrientas. Por lo menos aquí en América Latina tenemos muchos ejemplos. Como Cuba fue una revolución sangrienta, violenta, por ejemplo, para derrocar a la dictadura de Miguel Batista, justamente este dictador que fue muy afinado al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, tenemos algo muy en común con Cuba aquí en Panamá, sino es que Miguel Batista estaba muy afinado a los Estados Unidos. Panamá en ese entonces, vamos a contarles un poco más, en ese entonces había tenido muchos roces con los Estados Unidos. No tenemos como ejemplo de la tajada. Creo que siempre hemos tenido muchos roces con Estados Unidos. Creo que la mayor cantidad de días patrios de Panamá tienen que ver con Estados Unidos. Exacto. Entonces, había factores como para que esa ideología pudiera nacer y desarrollarse aquí. Otro ejemplo tenemos nuestros estudiantes del 9 de enero, que justamente los mártires justamente fue un periodo muy oscuro para nosotros. Entonces, ¿cómo es que en ese entonces estaba desarrollando un poquito de un cierto odio en los Estados Unidos, esta potencia mundial que estaba teniendo mucho auge aquí en Panamá? Y entonces, podemos ver como ejemplos en América Latina, en Chile, el Salvador Allende, que tuvo, por ejemplo, una revolución un poquito más pacífica, porque él ganó gracias a la democracia y fue el primer país, por lo menos en el siglo XX, de América Latina, que pudo ganar el socialismo de una manera más pacífica gracias a la democracia, a diferencia de la revolución bolchevique que empezó solamente en Rusia. De que siga siendo que debemos pensar qué es el socialismo y qué es el comunismo. Exacto, me parece muy bien. A ver, busquemos qué es el socialismo. Solamente para adentrarlo un poco más de qué como para que no estén tan perdidos en lo que es. A ver, Google nos dice: el socialismo es una doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras, con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política, social y económica de todas las personas. A ver, el socialismo es un paso, según estos mismos comunistas, que nunca son comunistas, son socialistas, ¿verdad? ¿Se ha escuchado eso? Que casi que ningún partido comunista se considera comunista, sino socialista, porque no lo son del todo, según ellos, cuando lo son a leguas. Bueno, ellos siempre dicen esto, que ellos son socialistas. Es un paso antes del comunismo. Es lo mismo, pero más hardcore. Se puede decir que el comunismo es como una parte transitoria hacia el socialismo. Aunque muchos expertos de la historia dicen... Al revés. Muchos expertos de la historia dicen que ni un país, por lo menos en la historia, ha llegado realmente al socialismo. Siempre están centrados en el comunismo. ¿Por qué? Ok, ahora viene una idea que puedo plantear aquí, es que se ha visto que el comunismo puede ser muy bello en la teoría, puede ser muy bello en que tú puedas escuchar y te pueda engatusar, o por lo menos, como dicen, te puede llamar la atención, ¿no? ¿A quién no le gustaría que el Estado, por lo menos, pudiera todo esto, que la salud fuera gratis, que la educación fuera gratis? Es bueno, ¿no? Pero en la práctica ha sido malo y lo vemos en la historia. De hecho, todos los mayores exponentes de esta misma han sido dictadores. Exacto. Entonces, ok, ahora, teniendo todos estos conceptos en claro, llegando un poquito más aquí al territorio nacional, ¿cómo es que Panamá nunca ha tenido, por lo menos sí, tuvo indicios de partidos comunistas? Tuvimos, de hecho, en el 30, justamente, que ha sido en 1930 en Panamá, ¿hubo algo histórico en ese tiempo? ¿Cierto? Creo que, bueno... Creo que nada hubo, ¿verdad? Pero en ese tiempo sí hubo algo.
yo soy la voz de la cabeza de estos dos y bueno, aquí Amén, voy a hermano. poner ideas, dar ideas y hacer algunas preguntas. Quería recalcar el tema de que antes de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en el 1930, 1930, hubo un partido comunista aquí en Panamá que lo descubrimos muy recientemente, más bien investigando sobre el tema se descubrió este partido y que tuvo más relevancia justo después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si quieren aportar algo más. Este partido se llamaba Partido del Pueblo de Panamá. Oh. Partido del Pueblo, sí, claro, como si el comunismo fuera para el pueblo. A ver, dice, este partido político panameño fue ideología comunista. Fue fundado el 4 de abril de 1930 con el nombre de Partido Comunista de Panamá. No era muy imaginario con los nombres, que digamos. Luego de que el ala comunista abandonara el Partido Laborista, el cual fue otro partido aquí en Panamá, si no estoy mal, los primeros líderes de este partido fueron Eliseo Chávez y Cristóbal II. El Partido Comunista logró unirse a la Internacional Comunista y tuvo un apogeo como movimiento durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué será? Y en el 43 cambió su nombre al Partido del Pueblo y fue disuelto en el 1991, más de 6 décadas después de ser creado. Dice, a pesar de su pequeño tamaño y no participación en las elecciones, el Partido del Pueblo era muy organizado y ejerció control en la Federación de Estudiantes de Panamá y en movimientos sindicales en Panamá y en la zona del Canal. Entonces, es muy interesante escuchar de que Panamá sí tuvo inicios, sí tuvo como algunos retachos de izquierda, tuvo algunas influencias, se puede decir, de esta ideología exportada de otro continente, ¿no? Entonces, aquí viene una pregunta que queremos plantear y viene como, creo yo, que el sazón fuerte del podcast. ¿Por qué no se desarrolló tanto en nuestros países? Ponemos a pensar. Entonces nosotros planteamos que creemos que son los factores importantes por los cuales este partido, por una ideología, no fue tan bien desarrollado, no fue bien recibida por el pueblo. Y es que son, por ejemplo, una pregunta que conocí, ¿el canal podría ser propiedad del Estado? Pónganse a ver, el canal, un punto importante para el comercio del mundo global, podría tener parte del Estado. Creo que sería algo justamente inadecuado de que un país con tanto poder comercial sea comunista. Exactamente, justamente que tenga mucha influencia y sobre todo que tuvimos mucha influencia de los Estados Unidos en el siglo XX. De nuestros frenes, Estados Unidos no nos canceles, patrocínenos, por favor. Entonces, es interesante por lo menos ver que estos factores pueden ser como... ¿Afectaron mucho en nuestra ideología comunista? Sí, o puede ser que fueron algunas cosas que no hicieron que se desarrollara tanto. Porque mira, según Wikipedia, el partido nunca salió a las elecciones. O sea, que nunca tuvo poder, ni voz ni voto para subir a hacer una presidencia, para hacer algo más grande que un partido. O sea, que aquí hubo mano como lo hicimos en Panamá, hubo mano en la sopa. Y hablando de mano, podemos también hablar de la mano gringa del Istmo, justamente que estaba aquí. Entonces, ese es un tema que podríamos plantear aquí también, es cómo es que justamente Estados Unidos, la cuna del capitalismo, tuvo que ver mucho influenciar realmente en nuestra política, nuestra cultura, hasta nuestra economía, como viste en el siglo XX. Justamente el siglo XX fue importante porque esta ideología tuvo mucho auge en casi los 5 continentes, ¿no? Y también hubo como muchos conflictos a causa de esto, como la guerra de Vietnam, un ejemplo. Y entonces podemos ver que, hablando de esta mano gringa, podemos hablar también de un hombre importante, justamente, que es Torrijos Carter. Y justamente es interesante, por lo menos, a la frase que decía. Torrijos, héroe o villano. Ahí la dejo. Héroe o villano, para que la piensen. Entonces, para que la piensen, porque mucha gente alaba a Torrijos. Entonces, es raro, porque justamente vemos a este hombre fuerte que hizo uno de los grandes avances, que fue justamente tratarnos el canal. Torrijos Carter, uno de los mejores tratados que se ha visto aquí en este país, en este pequeño país, que en Estados Unidos es conocido como Carter Torrijos. Entonces, ¿cómo es que este hombre hizo este gran avance? Y justamente él, podemos ver que tuvo su hoja electoral fue del 68 hasta el 81, que fue justamente su muerte.
Pero como vemos que esa dictadura no fue ni de izquierda ni de derecha, él decía justamente una frase que muy interesante que podemos compartir acá, y es que él hablaba de que ni con la izquierda ni con la derecha se podía, sino que con las dos manos se tiene que trabajar. Entonces, es raro porque él, justamente, como decimos para mí, podría parquear, y de hecho hay datos históricos que él parqueaba en Cuba con Fidel Castro. Entonces, él iba allá... Castro bien comunista. Ajá, entonces es como interesante ver cómo él parqueaba con esta gente que tenía por decirlo, eran como los intelectuales del momento. Entonces, eran los más famosos, los que estaban votando en ese tiempo, por así decirlo. Entonces, porque creo que ese era su tiempo auge, de sus mejores noticias, de su mejor control de poder. Porque siento que después de esos tiempos, muchos de estos grandes generales bajaron mucho en popularidad. Entonces, ver cómo este general que dio tanto hincapié, por lo menos, en la soberanía de un país, como darnos seguramente fue el canal. A ver, yo tengo una opinión sobre lo que fue el canal a mano panameña, creo que ya te la he compartido, sobre que yo no pienso que Torrijos ganó el canal, sino que siento que simplemente Estados Unidos vio que tener un punto comercial tan grande como el canal en sus manos no era apropiado. Porque imagínense esto, o sea, que una potencia mundial controle uno de los puntos más importantes. Si él le cierra a China o a Rusia, ya tiene control sobre un comercio muy importante. Claro, es decir, imagínate en una guerra o que se haga algún problema político y de repente Estados Unidos diga, bueno, nadie no pasa por el canal. Eso sería para la economía. Un golpe enorme para la economía, no solo de Estados Unidos, mundial. O sea, no, pero en cambio, si un país pequeño como es Panamá, así como los otros 3 puntos mundiales que están en países pequeños o no potencias, no, o sea, lo tienen, será algo neutro, algo que no está ni por allá ni por acá, ni se puede virar porque no tiene la forma de virarse. Y sabe que si cierra ese punto, va a ser totalmente lo peor que pueden hacer, porque no tienen las armas para poder combatir contra otros. O sea, simplemente es mi punto de vista. Si el canal fuera de Estados Unidos, hubiera tantos problemas actualmente por la economía que hubieran guerras actuales, solo por la economía. O sea, estamos hablando de uno de los 3 puntos más importantes de la economía. Cualquier país, potencia que tenga estos 3 puntos, será el dueño del mundo total. No habría economía mundial si no fueran por estos 3 puntos. Entonces, recalquemos hasta ahora que cuáles son los factores que hemos dicho ahora. Primeramente, la influencia estadounidense en la historia, por lo menos, el canal representado en el siglo XX. Y segundo, el canal. El canal es importantísimo. El canal es importantísimo, como que no, justamente una de las 10 maravillas arquitectónicas que tenemos. Que hizo el hombre y nuestro tercer top ingreso en Panamá. Exacto. Entonces, vemos que volvemos a reiterar de que nosotros dependemos del tercer terciario. Entonces, ¿cómo es que el comunismo pretende de que por lo menos, sí, eso puede ser parte del Estado, pero en la práctica no fuera bien, fuera inadecuado? Entonces, vemos que estos factores son los que podemos decir que justamente no ha sido bien recibida o no se ha podido desarrollar esta ideología en Panamá. Es interesante, de verdad. Es interesante. ¿Sientes que el pueblo tuvo que ver? El pueblo. Sería interesante ver si el pueblo realmente tuvo control sobre ese partido comunista o qué lo llevó a eso. Al fin y al cabo, el pueblo es el que decide crear un partido comunista, ¿no? Exacto. Claro, pero ¿por qué no tuvo tanto auge? No, porque como tú dices, Panamá no es una potencia y en ese tiempo tampoco era tan relevante, se podría decir. Sí, pero sabes que a veces a la gente tercermundista, cuando se les mete una idea de lo más marginal posible, son ideas que triunfan. Exacto. Triunfan solo porque a la gente les parece muy bonita. En este caso, si a ti te venden que tú vas a ganar como todos, que todo va a ser igual, hermano, para un país que en ese tiempo no estaba tan desarrollado, esto sería educativamente, eso es una gran idea. Por eso, como dice mi compañero Larry, en la práctica no es lo que te venden. Exacto. Entonces, aquí tenemos un punto importante que dijo actualmente. Actualmente, ok. Podemos poner por lo menos en contexto. Actualmente China es el mayor exponente del comunismo. Exacto, pero por lo menos actualmente aquí en Panamá, que estoy realizando,
Hace unos meses, justamente en julio de 2022, hubo unas protestas que eran por, obviamente, cómo se distribuye la riqueza aquí en nuestro país. Justamente desde los 90s, que obviamente tenemos después de la invasión, tuvimos un sistema neoliberal, un poquito más de la derecha, ¿no? Entonces, podemos ver que desde que si tenemos ese sistema neoliberal, creo que tenemos problemas de que sí, tenemos riqueza, pero tenemos problemas cómo distribuirla. Entonces, justamente es raro cómo, por lo menos esa ideología se podría meter, pero aún así no entra cabida. ¿Por qué? También podemos tener... Ahora, espera, antes de que sigas voy a definir qué es el neoliberalismo. Exacto, porque este concepto es... Tal vez sea nuevo para muchos, exacto. A ver, el neoliberalismo es una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. También ha sido definido como una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado, cuyos pilares básicos incluyen la privatización y la desregulación. Entonces vemos, ok, habla algo del liberalismo, justamente con el libre mercado. Tenemos acá justamente como un contraste muy fuerte, ¿no? ¿Por qué podemos decir esto? Aquí justamente en Sudamérica, podemos poner fecha, aquí justamente en 2022, en el siglo XXI, estamos viendo que hay una ola nueva en Sudamérica de izquierda, digamos que Chile es de la izquierda, Argentina le sigue a la izquierda, Brasil prontamente le puede hacer, a ver si las elecciones, puede hacer la izquierda, Venezuela es la izquierda. O sea, pero te das cuenta que los países que son izquierdistas están en la mala. ¿Están en la mala? ¿Están en la mala? No todos. Argentina está en la mala. Brasil, aunque no lo quieran vender, está así. Brasil está en no, Uruguay es el que... Aunque Chile también tiene una muy buena economía y son de la izquierda. Venezuela. Bueno, Venezuela sí. Ni siquiera hablé. Mala gestión, entonces... No hablo de ese tema de Venezuela. Porque si hablamos de... Es para otro podcast. Es para otro hablando paja. Ahí sí me meto yo que soy de Venezuela. Pura hambre y otra cosa. Sí. Entonces, también podemos notar de que estos, por lo menos, exportaciones de ideologías también pudo haber sido como, por ejemplo, sabemos que para la construcción de Carmen eran muchos españoles. Muchos también españoles venían con su ideología de izquierda. Entonces, por lo menos podemos ver que también influye también la influencia extranjera, que es de razas, ¿no? Como por lo menos un concepto que tenemos muy arraigado aquí en Panamá. Pero eso es lo que podemos recalcar y lo que podemos compartir acerca de... ¿Crees que el presidente de 1930 de Panamá, Ricardo J. Alfaro, tuvo algo que ver con el comunismo? Yo creo que no. Creo que nunca hemos tenido un presidente, algo así, que tirara bien izquierdista. Porque creo que Noriega, ¿con qué mano iba? Él, obviamente, no iba por la izquierda ni por la derecha, iba por su gusto. Iba como su predecesor, horrible. Pero es interesante que él acaba de mencionar, es interesante de que aquí volvemos a reiterar de nuevo con el que sí, estábamos contra Estados Unidos, ese hombre por lo menos tenía por lo menos ideología, pero nunca usó la izquierda como arma, por lo menos como ni la derecha herramienta, solamente era como, creo yo, que otros tratados. Creo que siempre supo que ir con una sola mano, y si ya, o sea, le decimos así por la izquierda o la derecha, él siempre supo que era una idea totalmente errada, más eso tampoco nos salvó de 2 dictaduras seguidas, ¿no? 2 dictaduras que podemos recalcar de que la dictadura nunca estuvo ni por la derecha ni por la izquierda. Fueron muy centradas. Entonces... Pero hubo una mejor que la otra. Siento que la dictadura de Noriega fue la peor que tuvimos, ¿verdad? No buscamos llegar a la verdad absoluta, ni siquiera a imponer un punto de vista. Simplemente estamos hablando sobre algo de lo que se nos ocurrió y aprovechamos de que era un proyecto para la escuela, para hacerlo canónico, oficial. Y simplemente es esto. No podemos llegar al fin y al cabo a un final, porque la historia se sigue escribiendo. Y es que llegar a la política... Es que ahora sobre la política no se puede llegar a un consenso, ¿no? Nunca se va a poder llegar a un consenso. No es como un tema que ya esté cerrado por una historia, como la invasión, un tema que ya cerró. La cicatriz no es cerrado, pero el tema ya cerró. La tajada, otro tema que cerró totalmente. La historia se encargó de cerrarlo y de poner todos los puntos. O sea, en cambio, el comunismo... a día de hoy se sigue dando y creo que nunca va a parar. Así que creo que es el modo operante de muchos países
y les ha servido para mover a su pueblo bajo riendas. Literalmente, si no te ríes con ellos, no eres parte de ellos. Y si no eres parte de ellos, no eres nadie. Y si no eres nadie, eres carne de cañón. Claro. Así que, profesor, esto posiblemente fue para usted. No sé si le gustó, que le gustó bien. Y si no, ante todo, amén, profe. Jesucristo, yo en ti confío. Yo soy un hombre de ciencia. Y Larry, no sé, no tiene opiniones finales.